Muy bien, estamos entonces estamos retomando un poquito la prédica del domingo pasado, era en dos partes. Estamos en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 al 32, ¿recuerdan? Habíamos visto la gramática, ¿no? El análisis gramatical de algunas palabras como dinamis o poder, dunamis o dinamis, poder, la justicia y la ira de Dios que se está revelando continuamente. Ahí está en un presente, ¿sí? Siempre se está revelando la ira de Dios continuamente para que, o en donde, en el cosmos, en el mundo y en la moral, ¿sí? En la moral actual. Cada época tuvo una moral, tuvo una forma o tuvo esas decisiones donde la cultura en algún punto nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Y nosotros obramos de acuerdo a lo que nos dicen que es bueno y que es malo. Hoy ya no nos dice la cultura que es bueno y que es malo, sino ¿quién nos dice lo que es bueno y malo para nosotros? El Espíritu, por medio de la palabra de Dios. Entonces, estamos en un mundo que el Señor dice no, que no nos quiere sacar del mundo, pero sí que nos quiere guardar del mal. Y guardarnos del mal en el mundo es que nosotros ya no somos esclavos del pecado. ¿Amén? Entonces nuestra moral tiene que ver con lo que Dios dice y lo que está mal tiene que ver con lo que Dios no le agrada. ¿Amén? Amén. Habíamos visto también un poquito, hacemos un repaso de la gracia restrictiva. Estábamos viendo cómo el Señor refrena la maldad de los corazones, pero en un momento los entregó a sus propios malos deseos. 3 veces, ahora lo vamos a recorrer, dice el Señor, los entregó. Ahí literalmente los abandonó a los propios deseos, a sus propios deseos concupiscentes o a sus malos deseos del corazón. Que no tiene límite la maldad en nuestro corazón. El pecado crece y después da luz a la muerte. No es que el pecado se gesta como una criatura, empieza pequeño, pero termina creciendo y da luz a la muerte. ¿Amén? Es decir, el pecado empieza por un detalle, quizá, y después nuestra vida está toda impregnada de pecado. Y también nos acostumbramos a tolerar el pecado en nuestra vida. Cuando toleramos pecado en nuestra vida, entristecemos al Espíritu, apagamos el fuego. Amén. No toleremos pecado en nuestra vida, no toleremos pecado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Y habíamos quedado en seguir recorriendo un poquito. Tomamos como una frase, digamos, central en este caso, que el texto presenta el contraste absoluto entre la provisión divina y la condición humana. Acá está mostrando los hombres sin Dios y los hombres con Dios, entre la provisión de Dios y el hombre que no acude a Dios. Y estamos en los versículos, me gustaría que podamos leerlo un poquito. Romanos, el libro de Romanos, estamos desde el versículo 16. ¿Se acuerdan que vimos porque no me avergüenzo? ¿Todos tenemos? Me avisan, ¿eh? Romanos 16. Romanos 1, del 16 al 32. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, y ahí está también en un presente, constantemente se sigue revelando por y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Acá se acuerdan que habíamos visto que entonces lo que yo nombré hace un rato es todo por fe del principio al fin. Amén. No hay, después que nosotros por fe llegamos a Cristo, tampoco hay obras por las cuales yo consigo cosas, sino que hay una madurez en la fe. ¿Sí? A veces, según también de dónde venimos, de qué creencia hayamos tenido antes, podemos mezclar un poco las obras, que las obras tienen que ser desde un corazón transformado,
pero no para otra cosa, porque no es por obras. Entonces a veces nos confundimos y hacemos las obras a veces como hipócritas, ¿no? Hacemos obras pero no viene de un corazón que está saneado. La obra tiene que ser, muéstrame tu fe por las obras, ¿no? Por las obras que hace un corazón que está en Dios. La obra que hace un corazón que está en Cristo es una obra que ya no busca nada, que ya no busca un premio, no busca un reconocimiento, no busca una valoración. Es una obra que es en el nombre de Jesús y que porque somos salvos, así obramos. Amén. Y esto lo está diciendo acá, por fe y para fe, ¿sí? El método de Dios para la justificación siempre, ¿cuál ha sido? Desde Génesis 1:1. La fe. Por eso a Abraham se lo llama el padre de la fe y nosotros dice somos hijos de Abraham. No por linaje ya, sino por fe. Los judíos creían que eran salvos por linaje, le dice tan equivocado. Tenían la venda en los ojos. Entonces, temprano, qué contento que estoy que tengo para hablar un poquito más. Pensé que era más tarde. El Evangelio es la única solución al estado de bancarrota moral de la humanidad, el cual se encuentra bajo la justa ira de Dios debido a su rebelión deliberada contra el Creador. ¿Se acuerdan que el problema que evalúa o cómo diagnostica la sociedad los problemas, todos los problemas humanos, generalmente los diagnostica como falta de, o les da un principio, una base, como que es la falta de recursos o mala educación, ¿sí? O cómo fuimos criados? Entonces es como que se justifica, como yo fui criado así, un poco mi conducta se justifica porque mira qué hicieron de mí. Pero nosotros tenemos que pensar lo que hizo Dios de nosotros, no lo que nos hicieron nuestros padres, ni la sociedad con nosotros, sino lo que Dios hizo y hace en nosotros por medio de Jesucristo. Entonces hay un discurso social que es erróneo, que está lejos de Dios, porque lo explica de una forma no adecuada, no lo explica como pecado, no lo explica como alejamiento de Dios, nuestra condición tan caída, esto que hoy pidió la hermana para que se festeje de forma coherente y de forma sana, sin lastimar, sin emborracharse. Parece que la única forma que uno o que un joven hoy puede divertirse o festejar algo es borracho, es drogado. Y es así, es increíble. Y entonces dice, bueno, pero mira dónde nació. Pero Dios nos quiere dar un nuevo nacimiento. Nosotros nacemos de nuevo. Amén. Entonces nosotros sabemos cuál es la verdadera explicación. ¿Cuál es? Acercarse y creer en Cristo. Y estábamos en la provisión divina, el Evangelio triunfante. Habíamos terminado acá en el Romanos 1:17 porque y seguimos leyendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y después sigue con la culpabilidad del hombre, por eso hacemos un contraste entre el hombre en Dios y el hombre sin Dios, el impío y el justo, el necio y el sabio. Es Cristo Jesús, no por mérito nuestro tampoco, porque recibimos sabiduría de lo alto que es buena, perfecta y agradable. Amén. Y dice en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Vieron cuántas veces nosotros decimos, bueno, pero ¿dónde llegó? No le llegó el Evangelio. No tienen excusa. Cuando puedan reconocer a Dios por medio, o el poder de Dios por medio de las cosas invisibles de Él y las cosas creadas, automáticamente Dios se va a encargar de que le llegue el Evangelio para que crea a su Hijo. Lo que pasa es que no tienen excusa, pero lo que pasa es que no quieren. No quieren ver la creación como obra de Dios
y reconocer a Dios como creador. Pero no tienen excusa, porque su eterno poder y deidad, ¿cómo están manifiesta? ¿Cómo las manifiesta? Por medio de las cosas hechas. Cuando miro la noche y las estrellas, ¿no? Hay algunos que dicen, wow, pedirle tal cosa al universo, ¿no? Yo decía, no, me había estado hablando con alguien que, esta cosa del universo, ¿no? De las energías, qué sé yo. Y le digo, pero no conviene pedir, en vez de al universo, pedirle al creador del universo. No es mejor eso. No nos da una confianza mucho mayor. El universo está ordenado y sustentado, sostenido por la palabra de poder de Cristo. Amén. Fuimos hechos para adorar a Dios y empezamos a adorar otras cosas. ¿Saben por qué? Porque queremos afanarnos por el futuro. Porque no entendemos que Dios nos dice, vivan hoy, no se afanen por el mañana. Paso a paso. Paso a paso, como dice el arquero de la selección, ¿no? Paso a paso, día a día. Amén. Confiando en Cristo. Y no pensando en la provisión. ¿Se acuerdan cuando David hizo el censo? El Señor se enojó con él. Y le llegó una vara dura. Él tenía que elegir, le dio oportunidad de elegir esto o esto. Pero David estaba confiando más en su ejército que en el poder de Dios. Tenemos que ser cuidadosos. ¿En qué estamos confiando más hoy que en el poder de Dios? Porque si hay miedo, estamos confiando no en el poder de Dios. Usted me dice, ¿puede haber miedo, pastor? Puede haber miedo porque estamos en la carne. Pero automáticamente, después del miedo viene la búsqueda del rostro de Dios. En el día en que temo, yo en ti confío. En Dios he confiado, no temeré. El salmista lo dice. Si yo temo, yo confío. Cuando confío, no temo. ¿Qué puede hacernos el hombre, no? Digamos, hermanos, el fin nuestro y la esperanza nuestra es la vida eterna. No, murió a los 45, a los 62. Está en Cristo, gloria a Dios. Dios pone los tiempos. Pero no hay mucha más esperanza que esto. ¿Y qué otra esperanza necesitamos que la certeza de que vamos a tener una vida eterna con Cristo? Amén. Porque este cuerpo se pone viejo, este cuerpo estamos caídos, hay corrupción, hay enfermedad. Pero vamos a un lugar donde no hay enfermedad, donde hay justicia, ¿no? Bienaventurados los que están sedientos de justicia, porque ellos van a ser saciados. A veces el otro día estaba viendo un suceso en la calle con estos muchachitos que vienen con esas camionetas a 200 por hora, ¿no? Que parece que tuvieran poder. Seguramente estarán en el narcotráfico o algo de eso. O algunas cosas raras de esas, ¿no? Y yo decía, y nadie lo frenaba, y el policía se hacía el tonto, y yo decía, bienaventurados, ¿no? Felices los que tienen sed de justicia, lo que quieren, porque vamos a ser saciados. Eso no va a estar en el cielo. Y los que han hecho daño y no han creído en Cristo van a ser sancionados, ¿verdad? Por la palabra que Él nos habló, que Cristo nos habló. Amén. Por eso tengamos paciencia. No envidiemos la prosperidad de los impíos. Amén. Y estamos entonces en Romanos 1, ahora 21. No tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Adoraron lo que no tenían que adorar. En un momento el Señor en el Antiguo Testamento dice: Efraín se ha acercado a los ídolos, déjalo. Déjalo. Israel. Efraín es Israel. Ahí. Israel se fue a pedir ayuda de los ídolos, hay que dejarlo solo, dice en otras versiones. Está abandonado. Por eso le damos gloria a Dios, ¿no? Y a su Hijo Jesucristo.
Entonces, y después que vamos a seguir con el tema, pero mientras lo vayamos desarrollando, y fíjense que en el versículo 24 de Romanos 1 dice, por lo cual también Dios los entregó. En el 26, por esto Dios los entregó. ¿Sí? Y en el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó. 3 veces los entregó. En diferentes sentidos. Principalmente la última, seguramente reprobado, es una mente que no está eximida, que no pasó la prueba. No pasó la prueba. Reprobada, como cuando nos sacamos un 1, un 2 o un 3 en un examen. Estamos reprobados. Amén. La provisión divina, el evangelio triunfante. Dice el apóstol en versículo 16 de Romanos 1, porque no me avergüenzo del evangelio ante el orgullo intelectual griego. O sea, estaba el orgullo intelectual griego y estaba el poder pagano y el poder militar y el paganismo, las religiones. Pero dice Pablo, no me avergüenzo yo del evangelio. ¿Por qué lo dice? Nos pasa muchas veces que nosotros somos minoría, ¿no? Y por ahí no es que nos avergonzamos, pero nos inhibimos. Pablo está diciendo, ¿por qué no me avergüenza del evangelio? Ante el poder del mundo, ante el dinero, ante la sabiduría humana. No me avergüenzo. Versículo 16. El apóstol había sido encarcelado en Filipos, echado de Tesalónica, sacado a escondidas de Berea, vilipendiado en Atenas, juzgado como insensato en Corinto y apedreado en Galacia. Siempre se mantuvo ansioso de predicar el evangelio en Roma, el núcleo de poder político. ¿Vieron todo lo que le había pasado, más todo lo que le pasó, que nombra hoy en otros momentos? Pero él nunca se avergonzó del evangelio, ni se amedrentó por la causa del evangelio. Juzgado como insensato, ¿no? ¿Nos pueden juzgar como insensatos? ¿Como que nos falta cerebro? Sí. Yo había juzgado en un momento de mi vida a los creyentes como insensatos. ¿Sí? Como que no tenías eso. Pero no pudieron mitigar la valentía de Pablo. No pudieron mitigar el denuedo. Un denuedo, una valentía que no es inherente a nosotros, sino la que la obtenemos en Cristo Jesús. Amén. El evangelio es eficaz porque viene cargado con la omnipotencia de Dios. Solo el poder de Dios puede vencer la naturaleza pecaminosa del hombre y darle una vida nueva. Porque dice poder de Dios. Ese poder, el poder de la palabra de Dios, es el que puede darnos vida nueva. El otro día estaba hablando en una consejería bíblica y el joven me dice, lo que pasa es que no, está bien, yo creo en Cristo, pero no estoy seguro de su divinidad. Un problemón grande. Porque ya nombra quiénes son los anticristos. En este último tiempo ya están los anticristos, dice, ¿se acuerdan? ¿Y quiénes son los anticristos? Los que niegan que el Señor ha venido en carne. Que el Señor, con mayúscula, ha venido en carne. No que un Jesús con minúscula ha venido en carne, sino que el que por el medio del cual se crearon todas las cosas se encarnó. Entonces es un problema grave. ¿Para qué? Para ser salvo. Porque debemos honrar al Hijo igual que honrar al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Amén.
Por otro lado, la fe nuestra, este poder del Evangelio que por el cual nosotros aceptamos a Cristo, pero porque la obra de Él ha sido y es regalarnos fe y arrepentimiento. No es un acontecimiento histórico de una vez y para siempre. Es una vez y para siempre, pero después continúa. Mi fe se va haciendo más madura. Pero nunca es por obra. Siempre es en mi relación personal e íntima con Cristo, o por medio de mi relación personal con el Señor. Nos sometemos a la voluntad de Cristo cuando nos trae el Evangelio y lo adoramos, y nuestra fe, nuestra voluntad dirige nuestra fe solo a Jesús. Amén. Muchas veces, cuando llevamos el Evangelio, lo toman como algo más. Como que el Evangelio del Señor Jesús está girando alrededor de un eje junto con otras cosas. Y es todo al revés. El Señor tiene que ser el centro de nuestra vida y todo lo demás girará alrededor de mi relación con Cristo. Debemos ser cristocéntricos. Amén. No hay nada que podamos darle más importancia que al Señor Jesús, ni que amar más que al Señor Jesús. La naturaleza del mensaje. El Evangelio no es un consejo moral o ayuda psicológica, es un decreto soberano de rescate eficaz. No es un tratamiento, no es un apoyo psicológico. Es un decreto soberano de rescate eficaz, el único rescate eficaz. El alcance y el medio, versículos 16 y 17, ya lo habíamos leído. El poder. ¿El alcance cuál es? La salvación. Para todo el que cree. Sin distinción étnica, sin acepción de personas. Para todo el que cree. No dice para algunos acá que son, ¿no?, apartados o que fueron apartados antes, sino para todo el que cree. ¿Sí? Se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Ustedes saben que esto se cita de Habacuc, ¿sí? 2:4, y ya lo vimos, que es por fe y siempre por fe. Corremos la carrera hasta el encuentro cara a cara con Dios por fe. Por eso debemos estar atentos cuando la fe se quiebra en nosotros, ¿sí?, o cuando hay un tropiezo en la fe, en nuestra fe. La revelación de la ira y el diagnóstico humano. Fíjese versículos 18 al 23, me acompañan, estamos en Romanos 1. Porque la ira de Dios, ya lo habíamos leído todo esto, se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios no es un arranque de furia como el nuestro, que nos ponemos medio nerviosos, gritamos, ¿no?, que medio entre capricho y orgullo, sino que es una oposición santa e implacable contra la impiedad. Nosotros somos impiadosos cuando atentamos contra Dios. Pero no solo dice contra la impiedad, sino la injusticia. ¿No? ¿Vieron? Se revela por fe y para fe, como está escrito, más justo fue perdido. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, en el 18, Romanos 1, contra toda la impiedad e injusticia. Injusticia se refiere al prójimo. Yo tengo impiedad cuando me rebelo contra Dios y hago injusticia con el prójimo o con los demás. Recuerda que la vida piadosa es una vida temerosa a Dios y de obediencia. Cuando yo me vuelvo, cuando mi vida no es piadosa, yo
tengo una vida que no teme ni obedece a Dios. Usted me dirá, bueno, pero en algunas cosas, sí, nos pasa. A veces tropezamos, nos olvidamos de los preceptos, ¿no? Hay dos formas donde la ira de Dios, que dice acá por el verbo y el tiempo y la voz, que se revela continuamente. La ira de Dios se revela continuamente de dos maneras: en forma indirecta, mediante las consecuencias naturales de transgredir la ley. Tenemos unas consecuencias, pues yo por eso digo, cuidado, ¿no? Cuando, no, es una prueba o son las consecuencias de un pecado. ¿Es una prueba o son las consecuencias de transgredir la ley de Dios en mi vida? Y la otra manera de que Dios manifiesta su ira es directa, por medio de su intervención, de la intervención personal. ¿Sí? La sentencia impuesta a Adán y Eva, el diluvio, el fuego y azufre que destrozó por completo a Sodoma y Gomorra. La ira que cayó sobre Jesucristo, la ira del juicio divino, su propio Hijo en la cruz, ¿no? Padre, ¿por qué me has abandonado? Vieron que dicen los abandonó. Y Jesús no pecó, pero llegó y estaba impregnado del pecado nuestro, de todos los tiempos, de todos los pecados, de toda la eternidad. Entonces, es manifiesto que la ira de Dios también se revela continuamente contra aquellos que nos alejamos, nos olvidamos, nos volvemos testarudos y nos alejamos de sus caminos. Acompáñenme por favor a Proverbios 1:23. ¿Tenemos? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniese tribulación y angustia, entonces me llamarán, y yo responderé, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Y tomamos como central ¿no? Para seguir después pensando y reflexionando. 31. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Wow. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados, saciados, repletados, llenos de sus propios consejos. ¿Se imaginan a dónde terminamos nosotros, llenos de nuestros propios consejos? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo puede ser nuestra vida cuando nosotros estamos hastiados de nuestros propios consejos? Cuando justificamos el pecado. Bueno, no es tan grave. Bueno, solamente lo insulté. No es tan grave. Mirá que, ¿no? Como racionalizamos. ¿Se acuerdan que hablamos de la racionalización del pecado? Una de las formas de racionalizar el pecado es minimizar el pecado. No es tan grave, es un desliz. Otra forma de racionalizarlo es, bueno, mirá lo que me hicieron, le echó para el otro, yo reaccioné, me hicieron esto.
Otra forma es la comparación. Aquel pecó más. Aquel es un pecado más grande. No agarremos, no nos llenemos de nuestros propios consejos, hermano. Por lo menos tengamos en Cristo Jesús el discernimiento que nos da Él para poder saber que yo estoy minimizando mi pecado, que yo estoy justificando mi error. Es un error solamente, no, hermano, porque otra de las formas de racionalizar el pecado es llamarlo por otro nombre. Es difícil llamar codicioso a alguien que dice soy un inversor, o llamarse a sí mismo codicioso cuando simplemente dice yo nací para invertir. No, yo nací para la codicia. Y esa codicia es lo que me aleja de Dios. Porque no somos codiciosos solamente con dinero cuando estamos alejados de Dios. Somos codiciosos con todo, queremos todo. Queremos que las cosas se cumplan, queremos que el otro cambie, queremos que el otro sea más bueno. Queremos poseer a cosas y al otro. No nos hastiemos de nuestros propios consejos. De una vez por todas entreguemos al Señor lo que debemos entregar. Tenemos el poder en Cristo Jesús para renunciar y no volver a tocar eso, no volver a mirar eso, no volver a ejercer esa conducta. Es un conocimiento inexcusable. El ateísmo y el paganismo no son problemas de falta de evidencia, sino de supresión voluntaria de la voluntad. Necesito esa voluntad para mirar a Cristo, para creer en la creación esa que hizo y que vino de las manos de Dios, y achacársela y darle fundamento de que eso existió en Dios. Es una supresión voluntaria de la verdad. Por eso son inexcusables. No hay excusa. No hay excusa. No le llegó el Evangelio. No le llegó porque nunca reconoció a Dios en la creación y nunca reconoció a Dios en su propia conciencia. Esa conciencia que tenemos, dada por Dios, que nos dice lo que está bien y lo que está mal, es una de las misericordias de Dios, universales de Dios. Lo que nos frena, pero tampoco lo reconocen en su conciencia. Acompáñenme un poquitito ahí adelante, Romanos 2, 14 al 16. Viene hablando el apóstol acá del justo juicio de Dios, y en el versículo 14, ¿lo tenemos? Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Impresionante este versículo, estos versículos. No tienen ley, pero hacen lo que la ley dice porque el Señor dio una conciencia moral. Si no saben lo que sería este mundo, hacen por naturaleza. O sea que hay un conocimiento natural. No quiero decir innato. Natural. Por creación, porque fuimos creados. Nos dio conciencia. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio de su conciencia. Y que nuestros pensamientos nos reprueban, o nuestros razonamientos nos reprueban, no nos dicen, dale, eso está bien, o no lo hagas. Aún así no reconocen a Dios, porque no pueden ver en ellos, en su conciencia, la mano de Dios.
cuando no podemos ver toda la maldad que hay en nuestro corazón, y que esa maldad, si no fuera por Dios, sería algo catastrófico, como el diluvio, ¿no? ¿Recuerda por qué vino? Porque había que tanta maldad en la tierra. El remanente era pequeño. Siempre el remanente va a ser pequeño. La anatomía de la apostasía, versículos 21 al 23. Estamos en Romanos 1, 21 al 23. Y vamos cerrando. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando nosotros nos envanecemos en nuestros pensamientos, nos damos gloria a nosotros y le sacamos la gloria a Dios. O no le damos gloria a Dios. No le podemos sacar la gloria a Dios. No le damos la gloria a Dios. O sea que dice, conocieron a Dios, pero no le glorificaron ni le dieron gracias. Ni por medio de la conciencia, ni por medio de la revelación general. Eso que hablamos nosotros, que el poder y la deidad del Señor, donde se revelan por medio de las cosas hechas, se llama revelación general, teológicamente hablando. Podríamos nombrar la conciencia también. No lo reconocieron, ni le dieron gracias. Acompáñame por favor al Salmo 29, 1 y 2. Si alguien lo quiere leer, así hacemos un poquito más en comunión. 29, 1 y 2. Bien fuerte, ¿eh? ¿Leo yo? Sí. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Amén. ¿Sí? Es un mandato. Pero ellos no conocieron a Dios, pero no lo conocieron, pero no glorificaron. Gustaron de la palabra. Qué lindo lo que dice. Pero no lo conocieron, ni le dieron gracias, ni lo glorificaron. Glorificaron criaturas, el universo, lo creado, es decir, le rendían culto a lo creado y no al creador. Acompáñenme a Hechos 12, 22, 23. ...22, 23. Acá tenemos Herodes tenía un problema. Acá es Herodes Agripa, ¿eh? No es el Herodes Antipas de la época del Señor Jesús, sino que este reinó del 37 al 44. Ya el Señor había sido crucificado y ya había ascendido, ya había resucitado. Y dice que Herodes estamos en Hechos 12, miren el 20, Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornando Blasto, que camarero mayor del rey, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey, por Herodes. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, acá el historiador Josefo dice que estaba vestido todo de plata, metal plata. Se sentó en el tribunal y les arengó. Fíjense el 22. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Decían de Herodes, voz de Dios, ¿no? Cuando seguimos a alguien, wow, voz de Dios. Voz de Dios y no de hombre. Versículo 23. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos.
Vamos a ir un poquito más rápido. Muy bien. Conocieron a Dios pero no le glorificaron ni le dieron gracias. Se envanecieron en su razonamiento. Acá en el griego es dialogismos. Se envanecieron. Eso, la palabra original tiene que ver con perversidad y con idolatría. Su necio corazón fue entenebrecido, lo leímos hace un ratito, oscurecido. Nosotros en cuanto el hombre que no tiene a Dios, o cuando nos alejamos de Dios, pasamos de estar iluminados, de tener luz, no luz propia, pero de estar iluminados y con un discernimiento espiritual, a un lugar de oscurecimiento, a un lugar de ceguera espiritual. Automáticamente. Y cada vez vamos a buscar más cosas del mundo que del espíritu, ¿sí? Profesando ser sabios se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la idolatría de lo creado. ¿A qué le estamos dando o cuál es hoy nuestro ídolo? ¿Puede haber algún ídolo en nuestra vida hoy? El ídolo no es solamente ir a postrarse ante una imagen, ¿eh? Yo puedo tener como ídolo mi casa y meter mi vida y mis días y mi preocupación y mi voluntad y mis fuerzas en mi casa. Quiero que esa casa sea más linda cada vez. Eso es un ídolo. Yo puedo forjar un ídolo en mi mente con un proyecto. Cuando es un proyecto en la carne. Trabajamos, porque es bueno trabajar. ¿Para qué? Porque quiero conseguir esto. Cuando en ese camino de conseguir, me olvido de Dios. Eso es un ídolo. Es todo aquello que me desvía, vamos a hacer la definición. Un ídolo, todo aquello que me desvía del servicio a Dios o de Dios. Si me desvía del servicio a Dios, me desvía de la fe en Cristo. No puede haber una cosa sin la otra. ¿Está mal hacer proyectos, pastor? Está muy bien. ¿Dónde está su corazón? Porque allí donde esté su tesoro, allí va a estar su corazón. Entonces todo va a ser hecho de la medida y en la prudencia que Dios pide. Y no me voy a olvidar de Dios. No nos llenemos, no nos saciemos de nuestros propios consejos, hermano. Desde detalles hasta cosas que parecen muy grandes. Cuidado con los detalles, porque los detalles se van juntando y se hace un detallón. Y mi corazón empieza a cambiar. Y mi mente empieza a entenebrecerse y empieza a pensar mal. Por algo nos manda a velar constantemente y nos manda a orar constantemente. ¿Por qué se cree? El juicio divino, el abandono judicial, versículos 24 al 32. La retribución soberana, ¿cuál es? El abandono. Fíjense el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, ahí es malos deseos, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el primer cambio que hubo en la denigración y en la degradación humana? ¿Qué tema? ¿Qué fue? La concupiscencia de sus corazones, de modo que ¿qué hicieron? ¿Deshonraron qué? Sus propios cuerpos. ¿De qué forma? De todas las formas. Abajo hay una connotación un poquito más abajo que tiene que ver con lo sexual, con lo erótico. Pero ven lo que pasa cuando Dios nos entrega, ¿querés esto? Lo vas a tener. Dale con el corazón. Manifiesta todo. Busca lo que quieras. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es difícil experimentar las últimas consecuencias en el abandono de Dios. Puede pasarnos. Al incrédulo le pasa todo el tiempo. A nosotros podría pasarnos. Si somos tercos, porfiados y queremos seguir por un camino. ¿Se acuerdan cuando dicen, mirá la senda antigua, preguntad por los buenos caminos? No quisieron.
Es taxativo ahí. Bueno, por ahí no quisieron. Dios mío. Versículos 24 y 27. Y ahí sí vemos la degradación moral y sexual, que tiene que ver con deshonrar a sus propios cuerpos. Amén. Dios lo hizo para algo, el cuerpo nuestro, incluyendo lo sexual y erótico, y no lo debemos usar para otro fin que no sea el que Dios nos dio para el ejercicio de la sexualidad y el erotismo. Porque dice en el 26, de nuevo, ¿no? Por esto Dios estamos en Romanos 1:26, por esto Dios los entregó a pasiones que vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Ven la retribución cuál es? Desecharlos, los deja. ¿Por qué llevamos el Evangelio cuando hablamos de la homosexualidad? Ahí hicieron que cambiaron el uso natural. La mujer es con un hombre y un hombre con una mujer, punto. Y dentro de ciertos límites bíblicos. No es con todos, mujer con mujer, porque fíjense que recibieron la retribución debido a su extravío. ¿Qué fue? Los entregó a pasiones vergonzosas. Después de eso van a seguir otras cosas. Si usted habla o alguna vez ha escuchado hermanos o no hermanos que cuentan su vida, que nunca alcanzó el pecado, siempre se quiere más, usted dice, wow, ahora entiendo esto. Primero es aspirar un poco de cocaína y después es cada vez más. Los que estuvieron en adicción, esto lo cuentan. Pornografía es apretar el botón y ver un poquito, pero después quiero cada vez más y cada vez con más corrupción. El pecado de la pornografía presente en muchos pastores, en muchos líderes hoy de las iglesias, de la iglesia. Me refiero a las congregaciones locales y en la iglesia universal. ¿Se le da realmente la seriedad o se le toma en serio esto? Un poquito, pastor, poquitito. No. Recuerden que se gesta como un niño, unas células que son casi invisibles, pero da luz al pecado. Y da luz y después da luz, y después lleva a la muerte. Y el deshonor de sus propios cuerpos. Es cuando se trastoca, queridos hermanos, el orden divino. Cuando se trastoca el orden divino en el hogar, cuando se trastoca el orden divino en mi cuerpo o con mi cuerpo, cuando se trastoca el orden divino en la sexualidad, en el erotismo, cuando se confunde erotismo o sexualidad con amor, nos pasan cosas difíciles, porque el Señor limitó muy bien y nos dio toda la información. No tenemos tampoco excusa en este sentido. La mente depravada y la conclusión de la maldad, 28 a 32. Y acá tenemos algo más. De nuevo los entregó. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿Dios qué hizo? Los entregó a una mente para hacer cosas que no convienen. ¡Wow! ¿Usted me dice, pastor, que el Señor entrega para que hagan cosas que no convienen? ¡Sí! ¿Porque es malo? No, por amor y misericordia y justicia pura. Porque nos ama de tal manera, amó de tal manera al mundo, que quieren que lo miremos, quieren que creamos en Él. No nos ama como somos, nos ama, vino a salvarnos, nos ama a pesar de todo lo que somos. Pero quiere que cambiemos en Cristo Jesús. ¿En qué sentido? ¿En qué área de mi vida? En todas. Tenemos que ser mejores, parecidos al Señor en todas.
No aprobaron tener en cuenta a Dios. Ahí en la traducción en el lenguaje actual dice no han querido tener en cuenta a Dios. No quisieron. Bueno, lo que pasa es que el llamado es irresistible. No, ves que lo resiste. No quisieron. Se resiste, no quieren. Seguimos con el versículo 29 de Romanos 1. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Saben lo que es el afecto natural? El afecto que nace naturalmente, por ejemplo, por un hijo, por un padre, por un vínculo. Casi esos lazos más fuertes, donde naturalmente amamos con todas las connotaciones del amor, hacer el bien, cuidar, no equivocándonos, por supuesto. Pero ustedes vimos, ¿no? Ahí dice sin afecto natural. Usted me dirá, ¿cómo puede ser que una madre hoy tira el otro día de nuevo, encontraron un bebé en un tacho de basura, ¿no? Dentro de una bolsa de bebé? Porque no tienen afecto natural. Porque estos son los últimos tiempos. Y van a venir peores, sin afecto natural, detractores, rebeldes, desobedientes. Puede haber desobediencia y porfía dentro de la iglesia, ¿cómo no? Cuando un hermano se tiene que ir a una congregación, no lo saca a la iglesia porque lo tiene como publicano y gentil, como un traidor. ¿Por qué lo saca? Por porfiado, porque quiso seguir haciendo daño. Pero es por amor y en misericordia, según un justo juicio, de acuerdo a la palabra de Dios. La porfía, la rebeldía, ¿nos puede llevar a tanto? Sí, ¿cómo no? Pero yo soy de Cristo. Bueno, demuéstrelo. Demostrémoslo. Y terminamos con esto, hermanos, versículo 32. ¿Se acuerdan lo que leímos recién, no? Cuando dice quienes habiendo, está hablando de qué quieres. De los de arriba, de los nombrados. O sea que todos los que están arriba nombrados con esas actitudes o conductas, dicen en el 32 de Romanos 1, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ¿no? Entendieron que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Fíjense después de la coma lo que dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Wow! Pastor, ahora estoy entendiendo más cuando la palabra dice engañoso es el corazón y perverso, está enfermo. No, pero yo tengo a Cristo, sí. Ahora estás redimido, pero hay una parte en vos que hay unas concupiscencias en esos corazones todavía. Hay unos malos deseos. No le demos rienda suelta. ¿Qué vamos a andar pecando para que abunde la gracia? Dice el apóstol Pablo. De ninguna manera. De ninguna manera. No todo conviene. No todo edifica. No, me junto con aquellos hermanos, se supone que es para edificación. Me junto con somos amigos de chicos, sirven a Satanás, pero me junto. No puedo. Bueno, no todo conviene, no todo edifica espiritualmente. Sí, le llevamos el evangelio. Sí, por amor. Pero no unanse el yugo desigual con los incrédulos. Cuidado. Porque las malas costumbres corrompen el carácter. En la Reina Valera dice corrompen la voluntad. O sea que mi voluntad está dirigida a un lugar y puede ser corrompida, desviada hacia otro lado. O sea que el pecado no solo llega a su madurez cuando se practica, sino cuando está institucionalmente legalizado.
La sociedad legaliza el pecado porque viven en un mundo corrupto, de corrupción, en un mundo caído y sin Dios. Legisla y aplaude. Rebelate, mujer. El varón no tiene que andar diciéndote lo que tenés que hacer. Bueno, hasta cierto límite. Como la mujer debe decir al hombre lo que debe hacer a veces, o lo que quisiera que haga. Rebelate. El varón no es la cabeza de tu hogar. Vos sos la cabeza de tu hogar. Rebelate, mujer, anda a predicar, sé pastora, pastorear. Pero 1 Timoteo dice que, ¿qué importa? Aplicación y reflexión profunda, la gravedad del pecado. El pecado no es un error de cálculo, es alta traición contra el Creador. Un Dios sin ira contra el mal es un Dios sin amor por la justicia, hermano. No podemos pretender que Dios, que es amor, no sea justo, perfectamente justo. No nos equivoquemos, no vayamos a un evangelio diluido, donde creo y me hacen creer que si llego a Cristo va a estar todo solucionado en mi vida, voy a ser próspero, rico y voy a ser el re bueno. No lo creamos. La centralidad de la mente, la caída comienza por la forma de pensar, hermano. Porque cuando rechazamos la soberanía de Dios en mi vida, es decir, la voluntad de Dios para mi vida, el intelecto humano se empieza a deformar. En la condición tan desesperada del hombre, no hay otra salida que el poder soberano de Dios operando en él. Ojalá que escuchen este mensaje. Acá lo estamos escuchando, somos todos hermanos, somos todos de Cristo. Ojalá puedan escuchar hoy o en algún momento que esta palabra llegue y que sepan que no hay otra salida que Cristo Jesús. Amén. Padre Santo, Dios mío, eterno Padre, Príncipe de paz, te damos gloria y honra. Gracias porque has traído palabras, Señor. Una palabra para que entendamos hoy más de tu justicia, Señor. Más de tu ira santa, Padre Santo. Que es perfecta, Señor. Que mientras tú descargas tu ira, nos sigues amando igual. Que siempre en forma perfecta. Y esta es nuestra esperanza. Y esta, Señor, es nuestro gozo. ¿Cuánto nos amas? Nos amas tanto que no quieres corregir. Nos amas tanto que quieres que estemos en tus caminos, Señor. Queremos empezar a caminar en tus caminos por sendas derechas, Padre. Si están torcidas, endereza nuestras veredas, Dios mío. Yo te pido una bendición grande, Señor, para todos los que estamos acá. Gracias porque has dispuesto los corazones para escuchar un mensaje hoy largo, Señor, pero importante, Padre Santo. Para que lo atesoremos y lo vivamos y lo podamos decir y lo podamos aconsejar a otros, Señor. Dios mío, llénanos de tu palabra, Señor. Bendice los días de evangelismo de esta congregación, Señor, y que se sumen más hermanos a llevar tu palabra. Que podamos vivir juntos unánime, Señor, el rechazo, Señor, por ti. La oposición espiritual, Padre Santo, unánimes, orando los unos por los otros, apoyándonos, Señor, en ti. Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.